Bueno, sistema genital masculino, hay que tener en cuenta de que está constituido principalmente que va a corresponder al testículo, ¿sí? Claro, el sistema genital masculino está constituido por el testículo, las vías espermáticas, que van a ser el epidimo, el conductillo eferente, conductos deferentes, las glándulas sexuales accesorias, como la vesícula seminal, la próstata y lo que corresponde al pene y la bolsa escrotal, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el testículo, que hay que tener en cuenta que tiene dos funciones muy importantes que van a corresponder a la esteroidogénesis para la formación de hormonas, ¿verdad? Testosterona, y también para la gametogénesis. Gameto masculino, formación de gametos masculinos, que es espermatozoides, ¿sí? El gameto femenino son los ovocitos, ¿ok? Bueno, ¿cómo va a estar constituido el testículo? Primeramente, le rodea una capa gruesa de tejido conjuntivo denso y regular que va a corresponder a la túnica albugínea. ¿Sí? Túnica albugínea. ¿Ok? Tejido conjuntivo denso y regular que va a emitir tabiques separando todo el tejido del testículo en lobulillos testiculares, y cada lobulillo, si pueden observar, va a contener ¿qué cosa? Túbulos seminíferos. Entonces, ¿cómo se llama esta capa? Túnica albugínea. ¿Qué tipo de tejido es? Denso, irregular. Como dijimos, emite tabiques, ¿verdad? En donde exactamente formando lobulillos, y cada lobulillo va a contener túbulos seminíferos. Entonces, vemos acá todo lo que va a corresponder a los túbulos seminíferos, y además de eso, en la parte posterior del testículo podemos observar que hay un engrosamiento de la túnica albugínea, y va a corresponder justamente a ¿qué cosa? Va a corresponder al mediastino testicular, ¿sí? Entonces vemos acá el mediastino testicular que va a corresponder a la porción en donde se unen ambas hojas de túnica albugínea, entonces es más grueso. Entonces, mediastino testicular, que es donde están los vasos, los nervios, sería como el equivalente al hilio de otros órganos, ¿verdad? Entonces, ahí hay vasos, nervios, conductos, ¿sí? De las vías espermáticas. Hola. Solo esta línea más o sí. Estamos hablando de ese ahí. Entonces, observamos acá que hay un montón de túbulos seminíferos, corresponde al testículo. Y vemos acá que hay un engrosamiento del tejido conjuntivo. Entonces, el engrosamiento del tejido conjuntivo va a corresponder a mediastino testicular. Entonces, túnica albugínea, mediastino testicular. Entonces, nuevamente, túnica albugínea. Observamos acá cómo se van separando los lobulillos testiculares a través de estos tabiques. Observamos también ¿qué cosa? Túbulos seminíferos. Entonces, ahí están los túbulos seminíferos. La luz va a corresponder a esta superficie. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si este es el túbulo seminífero,
Entonces tiene que tener un componente epitelial. Porque en estos túbulos que se va a formar el espermatozoide, ¿sí? Entonces, este túbulo va a presentar un epitelio. ¿Cuál es ese epitelio? Epitelio estratificado complejo. Así es el epitelio. Epitelio estratificado complejo. No es estratificado cilíndrico, ni cúbico, ni plano, ni nada por el estilo. Epitelio estratificado complejo. ¿Y por qué complejo? Porque acuérdense que el espermatozoide, que es la célula madura, tiene cabeza, cuerpo, o sea que cuello, cuerpo y cola. Estamos en una célula bien compleja, una célula bien compleja, ¿verdad? Bueno, acá un dibujo esquemático de lo que va a corresponder al túbulo seminífero. Entonces, ¿cómo va a estar? Si es epitelio, significa que tiene células en su interior. Epitelio estratificado complejo. ¿Cuáles son esas células que van a componer ese epitelio? Primero, células espermatógenas. ¿Sí? Y las células espermatógenas van a estar en distintos estadios. ¿Sí? Desde la célula más inmadura, que va a ser espermatogonio, hasta la célula madura, que va a corresponder a espermatozoide. Además de eso, una célula muy importante que va a corresponder a las células de Sertoli, ¿sí? Entonces, las células de Sertoli, junto con las células espermatógenas, son las células que constituyen el epitelio estratificado complejo. O sea, hay dos células, células espermatógenas, células de Sertoli. Hay que tener en cuenta que las células de Sertoli tienen receptores para ¿cuál hormona? FSH, hormona folículo estimulante, ¿sí? Entonces, la FSH estimula a la célula de Sertoli justamente ¿para qué? Es el que se va a encargar del sostén metabólico de las células espermatogénicas, ¿sí? Además de eso va a formar la barrera hematotesticular y por consiguiente también va a secretar un líquido. Ese líquido es muy importante ¿para qué? Para que justamente facilite la liberación de los espermatozoides y vayan a ser depositados ¿en dónde? En el epidídimo. ¿Sí? Y luego hay otra célula, aquí falta una célula que no está en el dibujo, ¿sí? Pero observamos que hay una célula fuera de los túbulos que van a corresponder a las células intersticiales de Leydig. Las células intersticiales de Leydig tienen receptores para la hormona LH, hormona luteinizante. Entonces, al ser estimulados por esa hormona LH, hormona luteinizante, estas células producen testosterona. Y la testosterona es lo que caracteriza al sexo masculino. Entonces, vemos las células que van a constituir el epitelio y las células, o sea que el túbulo y las células que están por fuera del túbulo. ¿Dónde se ubican entonces las células intersticiales de Leydig? En el intersticio, entre los túbulos. Entonces, ¿qué estructura estamos observando acá? Túbulos seminíferos. Entonces, este es un túbulo, este otro túbulo, este otro túbulo, este otro túbulo, este otro túbulo y así sucesivamente. Un lobulillo conjuntivalis. Entonces, vemos que este es un túbulo, ¿sí? Túbulo seminífero, epitelio estratificado complejo, compuesto por células espermatógenas y células de Sertoli. Pero falta una célula que rodea el túbulo. ¿Cuál es esa célula? Esta célula que está acá. Núcleo alargado y aplanado. Células mioides peritubulares. Ese es el nombre. Tiene capacidad, es muy similar al músculo liso, ¿sí? Entonces permite la contracción de estos túbulos de una manera bien ligera para la liberación de estos espermatozoides, ¿sí? Y podemos ver acá las células en distintos estadios
Para darle un ejemplo, este va a ser un espermatogonio, que es el que está apoyado sobre la membrana basal. Este va a corresponder a un espermatocito primario. Estos van a corresponder a espermatocitos secundarios, espermátides, espermatozoides. Pero no hace falta que sepan realmente de esa manera, ¿sí? Si saben que es epitelio estratificado complejo, está bien. En este caso, la célula más grande, de forma cilíndrica, con un núcleo pálido y un nucleolo central visible, va a corresponder a las células de Sertoli. Miren acá, núcleo claro, pálido, con un nucleolo visible, una célula grande comparando con el de los demás, entonces ese va a ser célula de Sertoli. ¿Sí? Vemos otra vez entonces aquí todas las células espermatógenas. Observamos acá las células de Leydig, núcleo pálido, nucleolo visible. Observamos las células mioides peritubulares. Entonces las células mioides peritubulares son similares a las células del músculo liso y permiten que haya una contracción, entonces se liberan los espermatozoides. Entonces observamos acá, este engrosamiento del tejido conjuntivo va a corresponder a mediastino testicular, túbulos seminíferos. Entonces, túbulos seminíferos, ya saben el epitelio, cuál es la composición celular y qué célula es lo que rodea a cada túbulo. ¿Sí? Pero hay una célula que faltaba entre los túbulos. ¿Quién? Las células de Leydig. Entonces vemos ahí las células de Leydig, ¿sí? Que se ubican entre los túbulos y tienen receptores para la hormona LH, que al ser estimuladas por esa hormona, estas células de Leydig empiezan a producir ¿qué hormona? Testosterona. Muy bien. Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta que no se observa en esta imagen, pero que es muy fino, aquí esta parte más interna, si ustedes pueden ver estos pequeños espacios en blanco, son vasos, son capilares, que de cierto modo se conoce como túnica vasculosa, ¿sí? Y la túnica vasculosa es tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Vamos a ver si tengo otra imagen en relación a ese. No, después vamos a buscar. Entonces, túnica vasculosa, tejido conjuntivo, laxo. Entonces está la túnica albuginea y la túnica vasculosa. La túnica albuginea, tejido conjuntivo denso y irregular. Túnica vasculosa, tejido conjuntivo laxo. Sí. Células mioides peritubulares. No son células musculares lisas, pero son semejantes a ellas. Bueno, entonces podemos ver que este es el testículo, aquí está la cápsula, la túnica albuginea, emitiendo tabiques, formando lobulillos, en su interior túbulos seminíferos. Luego el engrosamiento de la túnica albuginea, mediastino testicular, en su interior vamos a encontrar al túbulo recto, ¿sí? El túbulo recto, ¿saben qué es lo que pasa? El túbulo seminífero es muy contorneado. ¿Qué significa contorneado? Tiene muchas curvas, ¿cierto? Entonces, hay una parte, la porción final del túbulo seminífero, hay una parte donde no es encurvado y es recto, y eso se conoce como túbulo recto. Los túbulos rectos están constituidos solamente por células de Sertoli, ¿sí? Luego, estos túbulos rectos que están acá
empiezan a unirse y formar una red de túbulos anastomosados que se conoce como red testicular y está constituido por epitelio simple cúbico. ¿Está bien? Entonces, red testicular y el túbulo recto se ubica en el mediastino testicular. Luego de eso va a formar los conductillos eferentes, formando así la cabeza del epidídimo, cuerpo y cola del epidídimo. Por consiguiente, continúa con el conducto deferente. ¿Sí? Estoy repitiendo eso porque vamos a tener que ver la histología de esas estructuras. Entonces, volviendo, epitelio estratificado, complejo, células espermatógenas, células de Sertoli. Las células de Sertoli tienen prolongaciones apicales, prolongaciones laterales. Las prolongaciones laterales unen una célula de Sertoli con otra célula de Sertoli, formando la barrera hematotesticular, porque la mayoría de los componentes sanguíneos no se pueden mezclar con las células que iniciaron ya la división celular. Y luego acá abajo están las células mioides peritubulares rodeando a este túbulo, células mioides peritubulares. Entonces, aquí está túnica albuginea, la parte más interna de la túnica albuginea, túnica vasculosa, tejido conjuntivo laxo, túbulos seminíferos, y pueden observar aquí que hay un engrosamiento de esta túnica albuginea, mediastino testicular. Por consiguiente, aquí observamos aquí en el polo superior del testículo al epidídimo. El epidídimo hay que tener en cuenta de que va a estar constituido, bueno, ya dijimos de que está compuesto por una cabeza, cuerpo y cola. La cabeza y el cuerpo va a tener un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. ¿Ok? Constituido por células basales y células principales. Las células principales son los que tienen estereocilios y tienen los núcleos en distintas alturas, a diferencia de las células basales, que son las células madres y que se ubican por encima de la membrana basal. ¿Vieron qué forma tiene el núcleo? Entonces se puede observar con bastante nitidez que estas son las células basales y estas son las células principales. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. Y se agrega un plano muscular circular. Entonces, la cabeza y el cuerpo va a tener esa configuración. ¿Cómo va a ser en la cola? Acá está la cabeza y cuerpo. Entonces, lo que estamos hablando va a corresponder a esas dos zonas, a diferencia de la cola del epidídimo, que se van a agregar más dos planos musculares. Além do epitelio, ele vai ter então longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Entonces, epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios, células basales, células principales, músculo circular. Entonces estamos en cabeza y cuerpo del epidídimo. ¿Sí? Ahora, si fuese la cola, tendría que tener tres planos musculares. ¿Qué plano muscular tiene? Circular, nada más, ¿ok? Circular. Entonces la cola se va a agregar tres músculos: longitudinal interna, circular media y longitudinal externa, ¿sí?
Entonces, vimos lo que es el epidídimo. Ahora vamos a continuar viendo lo que es el conducto deferente. El conducto deferente es lo mismo, ¿sí? Pero, o sea que no es tan igual, pero son semejantes. El epitelio es el mismo. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico con esterocilios. Entonces vemos acá la mucosa, la muscular y la adventicia. La capa mucosa, entonces, epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios y una lámina propia de tejido conjuntivo laxo. Luego viene la camada muscular, músculo liso, longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Por último, adventicia, tejido conjuntivo denso y regular. Entonces vemos ahí, ¿cuál es la diferencia entonces entre el epidídimo principalmente y la mucosa del conducto deferente? La superficie, miren acá la superficie es lisa, la superficie es lisa, en cambio acá tiene pliegues sobrelevados, ¿sí? Esa es la principal diferencia, ¿ok? Entonces, las capas también, pero acuérdate que las capas, el otro también va a tener 3 camadas musculares y este va a tener también 3 camadas musculares, hace que con la cola del epidídimo, ¿eh? Claro, si for cabeza y cuerpo, solo tiene camadas circulares, bien pequenininhas, no vamos a confundir. Mas si for a cauda do epidídimo, dá ahí para confundir un poquito. Bueno, entonces vemos acá la mucosa, epitelio, pseudoestratificado cilíndrico con esterocilios, tejido conjuntivo laxo, mucosa. Termina, continúa con la capa muscular, longitudinal interna, circular media, longitudinal externa. Longitudinal interna, circular media, longitudinal externa. Ahí está todo lo que estamos hablando anotado. Las células evidentemente son las mismas. Bueno, hasta acá alguna pregunta. Algo que quieran preguntar antes de seguir avanzando. ¿Está todo bien? ¿Quieres preguntar algo, Basergio? ¿No tenés dudas? Exactamente, muy bien, buena pregunta. ¿Para qué sirve entonces el epidídimo? Ahí va de cierto modo, cumple una parte de la maduración del espermatozoide. Porque miren, esta es la célula más inmadura, espermatogonio, ¿verdad? Entonces el espermatogonio, van a ver que hay 2 espermatogonios, el tipo A y tipo B. ¿Quién va? Este pasa mitosis, pero esta es la célula que puede iniciar ya la división celular que corresponde a la meiosis. Una vez que el espermatogonio del tipo B entra en meiosis, pasa a ser espermatocito primario, ¿sí? Al finalizar la meiosis 1, se convierte ya en espermatocito secundario, que no da para ver acá. Finalizando el espermatocito secundario, finaliza la meiosis 2, teniendo por resultado una célula haploide, el espermátide. Solo que el espermátide es una célula con núcleo y citoplasma común y corriente, que necesita transformarse en una célula compleja, con cabeza, cuello, cuerpo, cola. Tal proceso, que es complejo, se conoce como espermiogénesis.
Entonces, espermiogénesis es otra cosa y espermatogénesis es otra cosa. Entonces, espermatogénesis, formación de espermatozoides. Espermiogénesis es la transformación celular de espermátide a espermatozoide. ¿Cuántos días tarda para madurar de este a este? 74 días. Una vez que son liberados, van al epidídimo y nuevamente se ubican ahí alrededor de 12 a 14 días. Entonces 86 días prácticamente dura 3 meses. La maduración y la completa de este espermatozoide. 90 días. Y durante una eyaculación se libera alrededor de 300 millones de espermatozoides. Bueno, luego tenemos... descargaste el otro porfis. Voy a jugar el último. Ahí. Eso era, gracias compañerita. Ahí sí. Nombre de la estructura. Muy bien, túnica longínea. ¿Esto cómo se conoce? ¿Y esto qué sería? Muy bien. Entonces, túnica longínea, mediastino testicular, tabiques. Todo eso en conjunto, lobulillo. Muy bien. Entonces, de esa manera, ¿está bien? Túnica longínea, mediastino testicular, tabique, lobulillos. Acá están los tabiques, la túnica longínea. Como le dije, esta parte más interna constituida por vasos sanguíneos. Túnica vasculosa. Entonces, túnica albugínea, ¿sí? Acá nos indica la túnica vaginal, ¿sí? La túnica vaginal no se considera histológicamente una capa propia del testículo, ¿sí? La túnica vaginal es el remanente de la serosa que estaba descendiendo el testículo durante el trayecto cuando se encontraba en la cavidad abdominal, arrastraba esa serosa desde el conducto inguinal hasta llegar a la bolsa escrotal. Entonces eso correspondía a la túnica vaginal, ¿sí? ¿Quién es este? Ahí, ¿quién está? ¿Quién va a ser este? Túbulo seminífero. Entonces, ¿quién va a ser este? Muy bien, epidídimo. Entonces, ¿qué parte del epidídimo será que es? Cabeza o cuerpo. Entonces, epitelio, pseudoestratificado, cilíndrico, con estereocilios, constituidos por células basales y células principales. ¿Sí? Entonces, el epidídimo sirve de reservorio para el espermatozoide, para que pase por un proceso de capacitación. Se tiene que capacitar, tem que fazer um cursinho bem rapidinho, né? Caso seja preciso. Tomara que seja em condições ótimas, né?
lo que ya estábamos viendo. Entonces, superficie lisa. A diferencia del conducto deferente, tiene pliegues. La camada muscular es bastante gruesa. Luego viene la vesícula seminal. La vesícula seminal es una glándula sexual accesoria, ¿sí? Que secreta líquidos, produce líquidos que van a contribuir, que contribuyen para la formación del líquido seminal, ¿sí? Del semen. Entonces podemos ver de que va a estar constituido por una mucosa, una muscular y una adventicia. Mucosa con múltiples pliegues constituidos por epitelio y lámina propia. Entonces, mucosa, muscular, adventicia. Mucosa, epitelio, lámina propia. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico, sin cilios. Tejido conjuntivo, ¿de qué tipo? Laxo. Entonces ahí finaliza lo que es la capa mucosa. Luego, ¿qué viene después? La capa muscular, que está distribuido en dos planos musculares. Circular interna, longitudinal, externa, por último, la capa adventicia, que es tejido conjuntivo denso, irregular. Entonces vemos acá la mucosa, la muscular. Si uno visualiza, parece ser mucho epitelio simple cúbico, pero teóricamente nos dice de que es epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, sin cilios. Así como estoy explicando. Plano, ¿qué capa sería esta? Muy bien, circular interna, longitudinal externa. Ahí, como estamos viendo, circular, longitudinal. Acá, ¿alguna pregunta? ¿Dónde? ¿Tengo qué? Sí, hay. Hay un macrófago específico de ellos, no. No, pero de que hay. Pero específicos no. Sí, para mí, por ejemplo, es simple cúbico, para mí, ¿verdad? Pero una teoría pseudo especificado cilíndrico, sin cilios. Sí. Bueno, avanzamos. Otra glándula prostática, la más voluminosa, constituido por glándulas túbulo alveolares. Túbulo alveolar, ¿sí? Ahí termina y vamos a, para que interactúen un chiquitito los que vinieron, porque si no se aburrió. Entonces, glándulas tubular alveolares que van a estar revestidos por epitelio. 80% epitelio cilíndrico simple. Los 20% restantes se distribuyen de la siguiente manera: epitelio simple cúbico, epitelio simple plano y epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Entonces ven ahí la glándula constituido por una porción secretora revestidos por epitelio. Observamos ahí entonces una glándula tubular alveolar. Vean ahí, presenta pliegues, las células, ¿sí? Muy secretoras. Acá está. Observamos una estructura bastante eosinofílica que va a corresponder a los cuerpos amiláceos o concreciones prostáticas. Los cuerpos amiláceos o concreciones prostáticas empiezan a aparecer ya alrededor de los 30-45 años de edad. Y eso es un proceso fisiológico normal. No es un proceso fisiológico, patológico, perdón. ¿Sí? Va aumentando. Cuando más idoso es a pessoa, mais corpos amiláceos vão se formando. ¿Sí?
tanto una menina como un menino. ¿Qué? No, pero es una estructura que se observa cuando uno ve la lámina. Entonces la próstata, tanto como en el sexo masculino como en el sexo femenino. ¿Sí? Muy bien, próstata solamente en el sexo masculino. Muy bien, excelente. Eso estaba esperando aí para alguém falar sim ou alguma coisa dessa. Túbulo alveolar, células secretoras, ¿sí? Pero vemos también de que hay un estroma. Eh, 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 A outra vez chegou na consulta para mim, era uma mulher, né? E ele falou para mim, revisar mi próstata. Yo no sabía qué hacer como profesional, porque es una mujer. Y no sé si decirle que anatómicamente no tiene próstata, para no ofenderle. Entonces me quedé constrangido. No, era mujer. Sí, genital femenino. Pero ella dice que tiene próstata. No, pero eso dice No, ella sabe que no tiene próstata. Pero ¿qué haces si es que viene la consulta y te dice? Ay, me encantaría poder responder así también. Y ahí te puede denunciar. En fin, bueno. Entonces vemos acá el epitelio secretor. Entonces ese sería parénquima, ¿no? Y aquí vemos su estroma. Estroma fibromuscular. Y el estroma fibromuscular hay que tener en cuenta que no, hay dos palabras. Fibro, porque es tejido conjuntivo denso y regular, mezclado con células musculares lisas. Entonces, hay dos tejidos en el tejido fibromuscular. Tejido conjuntivo denso y regular y músculo liso. Esos dos tejidos se mezclan formando el estroma fibromuscular. Entonces vemos que la glándula prostática está constituida por células secretoras, ¿verdad? Que van a constituir tu glándula prostática como tal, y va a estar rodeado por un estroma fibromuscular. ¿Quién tiene hiperplasia prostática benigna? Generalmente estas glándulas empiezan a aumentar de número, de cantidad. Además de eso, también puede haber un engrosamiento del estroma fibromuscular, ¿sí? Y eso puede obstruir la uretra membranosa. El que está adosado junto con la vejiga. Justo este no tiene la imagen, no. Intramural, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Esto sería el conjunto de dos tecidos, ¿no? Tejido conjuntivo denso irregular más músculo liso, los dos, ¿sí? Espera, esto también son glándulas, pero probablemente ya son quistes. Quistes. Quiste é uma cavidade, né? Aqui tem uma cavidade onde tem coleção de líquido. E vai estendendo, ¿eh? Dilataciones quísticas. Que generalmente eso se ve en hiperplasia prostática benigna. Tal es así que la hiperplasia prostática benigna, la mayoría de los hombres van a tener. 80 a 90% tiene hiperplasia prostática benigna. Aquel ser vivo
que cumple los 80 años de edad. 70, 80 anos de idade. Ou seja, todos os meninos provavelmente, todos nós homens, vamos ter hiperplasia prostática benigna. Agora, se isso vai ser com significado clínico, aí é outra coisa. Entonces no se olviden de que tarde o temprano tienen que hacerse el tacto rectal, ¿verdad? Ya está cerca para hacer el tacto rectal. Entonces, buena suerte. No más. Es brincadeira, es brincadeira. No tengan miedo. ¿Alguna pregunta hasta acá para observar las láminas? ¿Todo bien? ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver las láminas entonces de lo que estábamos